continuando con nuestras enseñanzas de los martes para estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que vayamos caminando juntos como iglesia. Quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3, y vamos a estar leyendo de los versos 1 al 4 y del 10 al 11. Los de intermedio los vamos a dejar por ahí y después te comento para qué. Y bueno, solamente para ponernos un poquito en contexto y saber de qué es lo que estaba sucediendo en este entonces, te comento que el libro de Colosenses estaba siendo escrito, bueno, primeramente lo escribió Pablo desde la cárcel, junto con otras 4 cartas del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? Había varios problemas y uno de ellos era el sincretismo. Y el sincretismo era mezclar ideas de otras filosofías o religiones. Otro problema que se estaba suscitando en ese entonces, que surgió después, fue el gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? Es que ellos decían que debías tener un conocimiento especial para poder salvarte, y que esto lógicamente no lo alcanzaban todas las personas, no estaba al alcance de todas las personas. Otro problema que estaba surgiendo en ese tiempo era el rendir culto a los ángeles. Y algo que también es importante mencionar es que ellos creían que en ese tiempo que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Entonces, por lo tanto, había que enfocarse en el espíritu y no en la materia, y eso es lo que les daba permiso para pecar, porque como eso no era lo importante, entonces podían llevar una vida que no era lo suficientemente moral y no había problema, sino que ellos se enfocaban más bien en el espíritu. Y bueno, yo pensando y meditando en todo esto, leo el Nuevo Testamento y haciendo precisamente un recuento de en qué contexto fueron escritas cada una de las cartas, veo que parecería que Pablo las escribió empezando el año, o que las escribió hace poquito, porque los problemas siguen siendo exactamente los mismos que estamos viviendo el día de hoy. Y ahí no es donde nos damos cuenta que Dios verdaderamente es un Dios que no cambia, y que su palabra tiene peso hoy en día como lo tuvo en esos tiempos. Y bueno, te pido me acompañes a leer Colosenses capítulo 3, y vamos a leer los versos del 1 al 2 primeramente. De hecho, el título con el que comienza dice: Vida nueva en Cristo. Y leemos: Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y ahí quiero parar un momento para primero hacer referencia a que en el verso 1 empieza diciendo: ya que han sido resucitados, y es algo que se está dando por hecho. Si tú realmente no has entregado tu vida a Dios o no le has permitido que Él venga y sea el Señor de tu vida, pues habría que empezar por ahí. Habría que empezar por pensar qué es lo que quiero acerca de mi vida, en dónde estoy parada. Y si no ha sido de esa manera, si no has entregado tu vida, creo que esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Pero aquí se está dando por hecho que ya hemos sido resucitados a una vida nueva en Cristo. Por lo cual, entonces se nos da la siguiente instrucción y dice: pongan la mirada en las verdades del cielo. Y es muy importante recalcar que dice en las verdades, pero ahí nos podríamos preguntar, bueno, entonces, ¿las cosas de la tierra no son verdad? Y no es que no sean verdad, sino que son relativas. Hay verdades absolutas, por supuesto, como la gravedad, donde sabemos que si yo me tiro de un avión, pues lógicamente voy a caer hasta el suelo. También, si mi corazón deja de latir, pues voy a morir. Esas son verdades absolutas, pero conforme a lo que nos sucede,
No hay verdades absolutas. Te explico un poco. Hace como 3 años y medio, 4 más o menos, pasé, podría decirte que la experiencia más horrible de mi vida. En ese momento pensé que era así, una experiencia con mi hija, donde de verdad me levantaba cada día y decía, Señor, pues yo no voy a poder mantenerme en pie en este tiempo, ayúdame. Y para mí fue lo más horrible que me pudo haber sucedido, y vaya que ya tengo mis años. Pero después, con el tiempo, y hoy te lo puedo decir, que creo que es lo mejor que me ha pasado, porque el Señor llegó a la vida de mi hija, y hoy en día veo a una jovencita entregada a Dios, con un corazón dispuesto, que está en su proceso. Pero es lo que quería explicarte, que las cosas que nos suceden son relativas. Hoy quizás veamos esto que estamos pasando, una pandemia mundial, como algo horrible, como algo que jamás nos imaginamos que pudiéramos pasar. Pero quizá con el tiempo podamos ver que fue de bendición. Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder para convertir las cosas malas y horribles en una gran bendición para nosotros. Y bueno, entonces aquí el pasaje nos dice que pongamos la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahora, dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Quiero que te imagines junto conmigo, para aquellos que tienen mi edad, que tienes unos binoculares, o quizá el día de hoy creo que les dicen miralejos, pero es como si tuvieras unos binoculares y Dios pusiera delante de ti 2 listas. Una lista con las cosas del cielo, aquellas cosas que encontramos en su palabra. ¿Cuáles? Pues que Dios nos perdonó, que Dios nos adoptó, que Jesús fue a prepararnos un lugar, que cuando Jesús regrese vamos a participar de toda la gloria de Él, que somos coherederos con Cristo de una herencia que no puede deteriorarse, que va a estar esperándonos en el cielo, y 1,000,000 cosas más que te pudiera yo mencionar. De hecho, te dejo de tarea que hagas una lista de todas esas cosas del cielo que están escritas en su palabra. Y por otro lado, hacemos una lista de las cosas de la tierra. Aquellas cosas como, ¿y cómo voy a hacerle el día de mañana? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Inclusive quiero comprarme ese vestido que vi en la tienda. Necesito esos zapatos para mi vestido nuevo, etcétera. Las preocupaciones del día a día que tenemos. Toda una lista de esas cosas de la tierra. Y es como si Dios nos pusiera esas 2 listas delante de nosotros, pero que solamente las pudiéramos ver con esos binoculares, esos miralejos. Y nosotros lo que tendemos a hacer es ver hacia las cosas de la tierra. Y es como si Dios nos dijera, no, pon la mira en las cosas del cielo. Ahí es donde debe de estar tu mirada, no en las cosas de la tierra. Y va a ser una lucha constante por nosotros querer fijar nuestra mirada en esas cosas de la tierra. Y Dios constantemente nos va a decir, no tienes que enfocarte en esas cosas, tienes que enfocarte en las verdades del cielo, en esto que tienes acá. Y ahora también quiero que observes que dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Qué es lo que siempre estamos haciendo? ¿Qué es lo que nunca dejamos de hacer? Es pensar. Siempre estamos pensando. Desde que nos despertamos estamos pensando, durante todo el día estamos pensando. Nunca dejamos de pensar. Hasta el momento en que volvemos a conciliar el sueño, estamos pensando. Y hablando de pensar, quiero que pensemos y reflexionemos juntas. ¿Por qué es tan malo lo que nos está ocurriendo? ¿Por qué es tan mala la pandemia? ¿Porque la gente está muriendo? ¿Porque la gente está enfermando?
Vivimos en un mundo caído, donde existe la enfermedad, existe el pecado y también existe la muerte. De alguna u otra manera, todos vamos a morir. La pregunta aquí es, ¿cómo está muriendo esa gente? ¿Está muriendo con Dios? ¿Está muriendo como Jesús, como su Señor y como su Salvador? De alguna manera he aprendido que hoy estamos y mañana no estamos. No depende de una pandemia en que nuestra línea esté marcada como Dios lo ha dispuesto en cada vida de nosotros. Y pues te digo, reflexionando he pensado que este tiempo realmente ha servido para que muchos de nosotros convivamos más con nuestra familia, tengamos más tiempo para orar, para estudiar su palabra, para reflexionar, para hacer un recuento de cómo habíamos estado viviendo. Y por eso te comentaba al principio, las cosas que nos suceden son relativas. Dios sabe, en su infinito conocimiento, que si nosotros nos enfocamos en las cosas de la tierra, el temor va a venir a nosotros, la incertidumbre va a venir a nosotros. Y por eso es que Dios nos invita a que nos fijemos o pongamos nuestra mira en las cosas del cielo. A través de la historia, la pregunta de quién es Jesús ha estado siempre en el aire, inclusive para el mismo pueblo judío, que era el pueblo de Dios. La pregunta estaba ahí: ¿quién es Jesús? Y hoy para nosotros sigue siendo la misma pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros en nuestra vida? Y quiero que me acompañes a leer los últimos versos. Nos vamos a brincar del verso 6 al verso 9 y vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Y dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Hay varias cosas que quiero hacer énfasis aquí. Y en el verso 10 dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Primeramente tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocerlo, y la única manera por el medio que lo podemos conocer es a través de la Escritura. Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros y nos habla de esa manera, pero la manera en que lo podemos conocer es a través de la Escritura. Y la idea, como dice aquí, es parecernos más a Él. Pero con lo que quiero que nos quedemos en este estudio es en el verso 11. Dice: en esta vida no importa si uno es judío o gentil. En esta pandemia no importa si uno es mexicano, si es estadounidense, si es chino, no importa. Estamos todos a la providencia de Dios. Él tiene marcado el tiempo en el que vamos a estar aquí. Y no importa si somos jóvenes, si somos adultos, si somos mujeres, hombres, no importa nuestro nivel social. Dice: Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Y cuando dicen todos nosotros, Pablo se está refiriendo a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, porque esta carta fue escrita para creyentes. Entonces, nos podemos quedar con esa, en que Cristo es lo único que importa. Como te comentaba también al principio, en este tiempo había una mezcla de
de religiones, de filosofías, y hoy en día estamos exactamente igual. Y la idea es, no es que creamos que como cristianos tenemos la única verdad, pero dice la Escritura que lo único que importa es Cristo, porque Él es el que dio la vida por nosotros. Él y únicamente Él fue el que vino a esta tierra y dio su vida por nosotros, que pagó el precio para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna con Él. En Marcos 8, donde Jesús está prediciendo su muerte a los discípulos, te quiero leer este pasaje, y a partir del verso 31 Jesús está hablando con ellos y dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y bueno, creo que la indicación siempre ha sido la misma, es no nos tratemos de aferrar a esta vida, a la forma en que dice el mundo que debemos de vivir, sino que vivamos una vida que agrade a Dios, sea un día, 5 días, 20 años, el tiempo que Dios nos permita vivir aquí, que vivamos una vida que le honre. Ya sea que comamos o bebamos, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Dejemos que el tiempo transcurra y que Dios haga su obra en nosotros. Pero pongamos nuestra mirada en las verdades del cielo y no en las de la tierra, no en las cosas que están sucediendo, sino en las cosas que van a suceder. Cuando estemos verdaderamente delante de Dios y podamos verlo cara a cara y disfrutar esa vida donde no va a haber muerte, donde no va a haber pecado, no va a haber tristeza y donde Dios va a enjugar cada una de nuestras lágrimas. Pidámosle que nos dé la fortaleza, la capacidad y la sabiduría que necesitemos para tomar el control de nuestras emociones y honrarlo en todo momento. Que Dios nos siga guiando y fortaleciendo a su iglesia. Bendiciones. Y bueno, dentro de nuestro estudio, para las que me conocen, ya saben que me encanta dejarles una tarea por ahí y les voy a pedir que lean y mediten de igual forma los versos del 6 al 9 de este pasaje de Colosenses y que medites en la forma en que se nos llama a vivir en estos versos. Léelo con calma, medita en cada palabra, en cada texto y saca tus propias conclusiones. Gracias.